Estamos muy agradecidos al Señor de todo lo que hemos podido estar compartiendo con cada uno de ustedes a través de esta serie de enseñanzas titulada Lo que Dios planeó. Hemos llegado a la tercera y última parte de esta enseñanza y tiene la particularidad de que esta parte está dirigida especialmente a todas las iglesias que están bajo la autoridad de este ministerio apostólico y profético. Así que va a ser un poco diferente en carácter esta enseñanza en sí. Para basar lo que vamos a enseñar, en primer lugar vamos a mirar o a ver algunas características generales que se encuentran en la palabra acerca de los equipos apostólicos y del trabajo que los equipos apostólicos realizaban. ¿Por qué es importante esto? Es importante porque nosotros vamos a ver que el trabajo que realizamos como equipo apostólico no es el invento de alguno de nosotros o una forma de trabajo que nosotros hemos escogido conforme a nuestros temperamentos o personalidades. No, todo lo que hacemos es lo que la palabra indica que los equipos apostólicos hacían. Y esto es bien importante tenerlo en cuenta como base. Por eso el primer punto que vamos a tocar hoy es el de la paternidad espiritual. Es un punto no solo principal, es un punto fundamental donde se basa todo el trabajo apostólico en la Iglesia de Jesucristo. Si tenemos que definir un poco lo que es paternidad espiritual de manera sencilla, tenemos que decir que es la unción que Dios concede para ejercer una paternidad espiritual responsable que busca que los hijos crezcan y lleguen a un pleno desarrollo. Ahora bien, por esta misma razón y por esta misma unción, los padres espirituales están habilitados para engendrar hijos espirituales. Y cuando engendramos hijos espirituales, ¿cuál es nuestro anhelo? Verlos crecer en todo hasta que Cristo sea formado en cada uno de ustedes. Esa es la intención de un padre espiritual. Ahora bien, como este tipo de temas puede producir no solo confusión, sino mala interpretación, vamos a hacer unas aclaraciones previas antes de entrar al tema. Para estas aclaraciones vamos a ir a un pasaje bíblico. El primero que vamos a leer está en Juan, capítulo 14, verso 18. Vamos a leer en la Nueva Versión Internacional. Estas son palabras de Jesús, que dijo: no los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. Todos sabemos que el contexto de estas palabras es Jesús hablando del Espíritu Santo que iban a recibir todos aquellos que creyeran en Él. Por lo tanto, hay que establecer la primera cosa: no existe ningún hijo de Dios que sea huérfano. Tiene a Dios como Padre. Es muy importante este contexto. Segunda aclaración, vamos a ir a Mateo capítulo 23, verso 9. También leo de la Nueva Versión Internacional. Dice: y no llamen Padre a nadie en la tierra, porque ustedes tienen un solo Padre y Él está en el cielo. A ver, estas palabras de Jesús son muy concluyentes. Obviamente Jesús está hablando en términos espirituales. No nos está diciendo, cuando somos hijos y papá y mamá nos están criando, que no le digamos papá a nuestro papá o mamá a nuestra mamá. Estamos claros que no está enseñando eso. Le está diciendo cosas que ocurrían con los maestros de la ley y los fariseos, que les gustaba que los llamaran rabí y que los llamaran padre. Jesús dice: en el reino y con ustedes, no va a ser así. Quiere decir entonces que ningún verdadero padre espiritual querrá jamás que lo llamen papá. ¿Estamos siendo claros? Estas aclaraciones son muy importantes para poner en contexto lo que verdaderamente significa la paternidad espiritual. La última aclaración es que es muy común escuchar que cuando un creyente le predica el evangelio a otra persona y esa persona se entrega a Cristo, se le diga que es el padre espiritual del nuevo creyente. Esto es un tremendo error. Habría muchos tratados evangelísticos que serían padres espirituales de la gente,
Porque hay gente que se entregó al Señor leyendo un folleto. Se entregó al Señor. No puede ser el padre espiritual. ¿Por qué? Porque la tarea de predicar es para todos los discípulos de Cristo, pero eso no nos transforma a todos en padres espirituales. Estas aclaraciones son importantes ahora que vamos a seguir con el tema. Qué importante es partir de la paternidad espiritual para entender todo lo que a partir de esa paternidad viene para cada hijo de Dios. Es decir, en un equipo apostólico, la paternidad espiritual es trascendental, no puede dejar de estar, pero eso a su vez hace que haya otras funciones que por esa delegación de unción vienen para los equipos apostólicos y se desarrollan para beneficio del cuerpo. Voy a mencionar que esta paternidad espiritual se ejerce en dos vías. ¿Cuáles son estas dos vías? Hacia los ministros de las iglesias y hacia las iglesias en sí mismo. Repito, paternidad espiritual en dos vías: sobre los ministros que están trabajando en la iglesia del Señor y sobre la iglesia local misma. Para esto vamos a ver qué dice la palabra de Dios que respalda lo que estamos diciendo. Yo voy a mencionar los versículos, no los busquen porque son varios, simplemente escúchenlos. Si quieren anotar la cita y después lo buscan, creo que está perfectamente bien. Por ejemplo, el apóstol Pablo está escribiendo y dice así: a Timoteo, mi verdadero hijo en la fe. Esto es 1 Timoteo 1, 2, la primera parte, nueva versión internacional. Otro, Pablo le escribe a Filemón y dice: yo, Pablo, te suplico por mi hijo Onésimo, quien llegó a ser hijo mío mientras yo estaba preso. Filemón 9, la segunda parte, y 10, también nueva versión. Ahora Pedro, mire cómo escribe Pedro: la iglesia que está en Babilonia y que fue elegida juntamente con ustedes les manda saludos, lo mismo que mi hijo Marcos. 1 Pedro 5:13, esta es la versión Reina Valera contemporánea. Pablo otra vez: no les escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como a hijos míos amados. De hecho, aunque tuvieran ustedes miles de tutores en Cristo, padres sí que no tienen muchos, porque mediante el Evangelio yo fui el padre que los engendró en Cristo Jesús. 1 Corintios 4, 14 y 15, nueva versión internacional. El mismo Pablo escribe a los tesalonicenses y dice así: saben también que a cada uno de ustedes lo hemos tratado como trata un padre a sus propios hijos. 1 Tesalonicenses 2:11 de la nueva versión internacional. La otra cita: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. 1 de Juan 3:18, Reina Valera contemporánea. Así que aquí tenemos las dos vías: individual y colectiva. La iglesia de Jesucristo, donde el equipo apostólico ejerce la paternidad espiritual. Ahora, la mente humana suele clasificar a las personas en ciertas funciones. ¿Qué quiero decir? A veces cuando vemos a alguien, lo identificamos con una función particular, porque así somos. Pero en términos espirituales, no siempre esto es así. ¿Qué quiero decir? El Señor le puede dar a una persona más de una unción o de un oficio ministerial. O sea, de los 5 ministerios que ya conocemos, el Señor puede brindar en una persona más de uno de estos 5. Algunos ejemplos que no vamos a leer, pero sí están reflejados en la palabra. Por ejemplo, Pedro y Jacobo, y me refiero a Jacobo, el hermano carnal del Señor Jesús, la palabra hace referencia que además de ser apóstoles, también eran pastores, o lo que usted va a leer habitualmente en la palabra cuando dice ancianos. Esa palabra anciano se refiere a pastores. Otro ejemplo es el apóstol Juan, que también era anciano o pastor y era profeta.
El otro ejemplo es el mismo apóstol Pablo, que también, además de ser apóstol, era maestro y también era profeta. Ahora, es obvio, por supuesto, que existen los casos donde el Señor da una sola unción y función ministerial a una persona. Ahora, si ustedes recuerdan en la segunda parte, nosotros hablamos de la unidad ministerial indivisible entre apóstoles y profetas. Ahora, cuando hablamos de esa unidad indivisible, la hablamos en un aspecto particular. ¿Qué quiere decir esto? Ninguno de nosotros puede pensar que un apóstol, por trabajar unido a un profeta, sea ese apóstol también un profeta. Ni tampoco podemos pensar que un profeta, por estar trabajando con un apóstol, también sea apóstol. Esa unidad indivisible, ¿en qué sentido está dada por el Señor? Como lo explicamos en esa segunda parte. Para que la iglesia reciba la revelación de quién es su fundamento, que es Cristo. Pero esa unidad indivisible no la podríamos aplicar al tema de la paternidad espiritual. ¿Por qué? Por una razón. Porque la unción de paternidad espiritual está dada específicamente sobre el ministerio apostólico. Note algo. Cada uno de los pasajes que Daniel acaba de leer fueron escritos ¿por quiénes? Por apóstoles, que tenían otras funciones, pero se destacaban en su función apostólica. ¿Qué quiere decir entonces? Que cuando pensemos, iglesia, en paternidad espiritual, tenemos que entender de parte del Señor que la paternidad espiritual está unida al ministerio apostólico, porque a ellos les fue otorgada esta unción de paternidad espiritual. ¿Estamos siendo claros? Ahora bien, con lo que Hernán está enseñando, que está confirmado por la palabra, nosotros podemos tener una tendencia equivocada. Es que nosotros los seres humanos tenemos la tendencia del péndulo. ¿Usted sabe cuál es la tendencia del péndulo? O se va para un lado o se va para el otro. Pero humanamente, no espiritualmente. Entonces, ¿qué ocurre? Dice, ok, si el ministerio apostólico es el que tiene la función de la paternidad espiritual, entonces los otros 4 ministerios son de menos importancia y de menos alcance. Esto no es así. Si el Señor puso 5 ministerios, es porque a cada uno le dio una unción, una función y un lugar particular indispensable en la iglesia, y que todos ellos juntos se complementan y se potencian para realizar la obra que deben hacer en el cuerpo para que Cristo edifique la iglesia. Esto es bien importante, ¿por qué? Porque cuando una iglesia está bajo la autoridad apostólica y la paternidad espiritual que viene de esa autoridad, esa paternidad fluye en todo el cuerpo. Fluye porque viene desde arriba, viene desde la unción de Cristo, que es la cabeza, fluye en todo el cuerpo. Entonces, tener este criterio espiritual adecuado acerca de los 5 ministerios es demasiado importante. ¿Por qué? Porque la unción de cada ministerio, en primer lugar, es irreemplazable. Ningún otro ministerio puede reemplazar al otro. Primero, porque es irreemplazable. Segundo, para no cometer un error que lamentablemente se suele cometer muy a menudo, y es sobredimensionar el ministerio apostólico de manera equivocada e inadecuada. ¿Está siendo claro lo que estamos enseñando? Hay una paternidad espiritual que solo viene de los apóstoles, pero los 5 ministerios son indispensables, irreemplazables y no significan más unos y menos otros. Y esto es importante establecerlo. Continuando con la labor que nosotros como ministerio estamos desarrollando, porque en la introducción Dani dijo que hoy nos vamos a referir básicamente a lo que nosotros como ministerio apostólico profético estamos haciendo, todo con base en la palabra. Hernán dijo que la mente humana suele dividir y clasificar funciones. ¿Sí? Eso es lo que dijo. Entonces tendemos a decir, esto entra en este departamento,
y esto entra en este otro departamento. Y no hay ni para un lado ni para el otro que pueda hacer. Muy bien. Nosotros, como equipo ministerial, podemos a lo mejor imaginar, y sucede, que alguno pueda pensar, bueno, este equipo está conformado por un matrimonio de apóstoles, Daniel y Estela Dardano, y 2 matrimonios de profetas, Daniel y Marta Chipola y Hernán y Leti Chipola. Entonces es apóstoles y profetas. ¿Estoy siendo claro? Muy bien. Cuando dividimos esto, tenemos que decir que no es así, porque así no funciona lo diseñado por Dios. Si la paternidad espiritual está en la esencia apostólica, los 6 integrantes del equipo somos apóstoles. Claro, con una unción profética que está en el equipo para hacer todo aquello que el Señor nos encargó hacer. Hay otras funciones que nosotros podemos hacer, pero cuando entendemos esto, que la paternidad está en el equipo apostólico y es indivisible esa unidad, entonces entendemos que es lo que quiso decir el Señor. Ministerio apostólico profético, ¿por qué? Porque la iglesia va a ser beneficiada de esas unciones. ¿Está siendo claro? Ay, sí. No sé si tan claro, ¿no? No, yo creo que sí, nada más que Es nuevo. esto nos saca de nuestra manera de pensar. Es nuevo. Por lo mismo, porque estamos dividiendo las cosas de manera muy estricta, pero usted tiene que entender esto. Si usted percibe la paternidad espiritual, es que hay una unción apostólica allí. Es muy sencillo. Donde se percibe la paternidad espiritual es que la unción apostólica está presente y esa unción no puede estar dada si el Señor no la brindó. ¿Y sabes sí. cuál es el problema? El problema es que alguno ahora está pensando y dice, ¿y ahora cómo lo llamo? Claro. Yo lo llamaba profeta, ¿ahora qué le digo? Apóstol. Y al apóstol, No, o ahora apóstol que profeta. lo digo. Claro, hermanos, tenemos nombres y apellidos. Claro. O sea, esa tendencia humana de encasillar las cosas como no son, nos produce daño a nosotros, produce daño en la iglesia. Por eso usted vio siempre un equipo apostólico que tiene otras funciones. Entonces, dejemos que el Señor sea el Señor de su iglesia, porque esto nos va a beneficiar a todos. Comprender esto hoy, yo sé que va a ser muy importante para todas las iglesias, por eso lo estamos dejando tan claro y por eso está en práctico lo que estamos viendo hoy. Ahora, dijimos desde el principio que estamos viendo algunas características que son evidentes en un equipo apostólico. Ahora, la mayor cantidad de características que veamos en la palabra, de una u otra manera, siempre van a estar relacionadas y van a depender de alguna forma de la primera característica, que es la paternidad espiritual. Por ejemplo, una segunda característica que hoy queremos compartir con ustedes es vivir en un mismo espíritu. ¿Qué es vivir en un mismo espíritu? Es uno de los resultados concretos y que traen beneficio a la iglesia del Señor. ¿Por qué? Por el fluir de la paternidad espiritual en la iglesia. La paternidad espiritual sobre la iglesia hace que fluya un mismo sentir en el cuerpo. Ahora, un mismo espíritu es la evidencia de la unidad del Espíritu Santo en todos los miembros para que vivan en acuerdo. ¿Y cómo se manifiesta prácticamente esa unidad espiritual y ese acuerdo del Espíritu cuando existe? En que todos los miembros tienen una misma manera de pensar, una misma manera de sentir y una misma manera de hablar. Vamos a un pasaje, a un versículo escrito por el apóstol Pablo, 1 Corintios 1, versículo 10. Lo vamos a leer en la versión Reina Valera de 1960.
1 Corintios 1:10, dice así: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Ahora, ¿por qué Pablo, por el Espíritu Santo, le ordenó a la iglesia en Corinto que viva en un mismo espíritu? Por una razón fundamental que se ve en el mismo versículo: para contrarrestar o contraatacar la división que se estaba infiltrando en ese cuerpo local. Ahora, piensen esto. Cuando hay división, el cuerpo en sí mismo se empieza a debilitar, empieza a verse disminuido en sus fuerzas. ¿Y qué hace la división? Hace que la conciencia de unidad espiritual ya no esté en los miembros del cuerpo. ¿Quién crea la unidad espiritual? ¿Quién la produce? El Espíritu Santo. Él es el autor y el creador de la unidad espiritual. ¿Cómo puede hacer el diablo para contrarrestar lo que el Espíritu Santo hace? Provocar división. Entonces, lo que estaba haciendo Pablo era decirle: si ustedes viven en unidad espiritual, no va a poder entrar la división en medio del cuerpo. Tener una misma manera de pensar, de opinar y de sentir, ¿qué demuestra? Que todos los miembros están viviendo bajo el gobierno de la cabeza, que es Cristo. Si la cabeza nos gobierna, no podemos sentir distinto, no podemos pensar distinto, no podemos hablar distinto. ¿Por qué? Porque lo mismo que está en la cabeza estará en cada uno de nosotros. Así que vivir en un mismo espíritu es la única manera de que no existan divisiones en el cuerpo. Ahora, la paternidad espiritual transmite la genética divina. A ver, qué cosa más difícil. ¿Qué me querrá decir con eso? No, qué cosa más fácil. La genética divina es las características de Dios como Padre aplicadas en nosotros los hijos. Muy sencillo. Esa paternidad espiritual se transmite. Gracias a esa genética, el Espíritu Santo, ¿qué hace? Trabaja en cada uno de nosotros para que estemos unidos en una misma mente. ¿En cuál? ¿En la del apóstol? ¿En la del profeta? ¿En la del evangelista? ¿En cuál? En la de Cristo. Así trabaja el Espíritu Santo con la paternidad espiritual para que todos estemos unidos a la mente de Cristo y pensemos y sintamos de la misma manera. Ahora bien, los pastores de una iglesia, los ministros en una iglesia y los miembros de una iglesia local sienten y piensan igual que su autoridad apostólica cuando reciben esa genética espiritual con espíritu dócil. Cuando se abren a dejar de pensar bajo sus propios conceptos y aún criterios espirituales y se dejan, lo digo así, penetrar por esa genética espiritual con docilidad. Cuando esto ocurre, tanto los ministros como la iglesia caminan en un mismo espíritu. Y esto no tiene nada que ver con que nosotros, el equipo apostólico, estemos cerca de esas iglesias o estemos lejos, vayamos muchas veces o menos cantidad de veces. Porque la realidad es que muchas veces con quien más está es quien menos aprende a recibir la genética espiritual. Y con quien menos uno está, más ha fluido la genética espiritual. Amados, esto es espiritual, no es mental, no es carnal. Por lo tanto, como los pastores son los que trabajan continuamente de forma permanente en la iglesia local, tienen una responsabilidad trascendente en que la genética de la paternidad espiritual que está en nosotros se transmita desde nosotros hasta el último hermano en la iglesia local. Creo que esto es demasiado importante entenderlo para comprender que vivir en un mismo espíritu no es algo relativo, es algo definitivo
que lo necesitamos para realmente ser una iglesia de reino poderosa en la faz de la tierra. Gracias a Dios por lo que estamos recibiendo, ¿verdad? No saben, yo me gozo, y eso que escribimos juntos esto. Pero ahora que lo estamos compartiendo, Amén. Yo me gozo porque es una revelación que el Señor nos da para que crezcamos en esa revelación y sepamos como iglesia de Jesucristo por qué y para qué estamos en el mundo. Ahora bien, haciendo un rápido recuento desde el inicio, empezamos hablando de la paternidad espiritual, porque esto es la base de todo lo que viene después en cuanto a funciones. Hernán nos habló de vivir en un mismo espíritu, porque la paternidad espiritual trae un mismo espíritu. La genética divina que se transmite inevitablemente nos hace vivir en un mismo espíritu. Lo tercero que vamos a considerar que tiene que ver con esta paternidad es cuidado y protección. Cuidado y protección. La paternidad espiritual, un equipo apostólico se entrega por entero para beneficio de la iglesia. Esa es una característica de la paternidad espiritual. Se entrega por entero para beneficio de la iglesia. Y entonces, este cuidado y esta protección, ¿cómo se manifiestan? Básicamente, entre otras, el cuerpo es alimentado, resguardado, cubierto, perfeccionado, equipado, capacitado e impulsado a cumplir el propósito por el cual está en el mundo. Vamos a ver algunos pasajes bíblicos que respaldan todo lo que hemos dicho: cuidado y protección. El apóstol Pablo le escribe a los corintios y les dice: y como si fuera poco, cada día pesa sobre mí la preocupación por todas las iglesias. Esto está en 2 Corintios 11:28, Nueva Versión Internacional. Y como si fuera poco, cada día pesa sobre mí la preocupación por todas las iglesias. Cuando estaba repasando el bosquejo y leí "y como si fuera poco", yo me di cuenta que Pablo estaba diciendo, hay algo atrás que tienen que saber. Y entonces me fui unos versículos más arriba del 28, ¿y qué era? Azotes, naufragio, hambre, persecución y los herejes que se estaban metiendo en la iglesia para cambiar la doctrina apostólica. Entonces dice Pablo, tengo todo este paquete detrás, pero además tengo preocupación por todas las iglesias. Eso es cuidado, eso es protección. Pero además, él está escribiendo otra vez a los corintios y dice, miren, por tercera vez estoy listo para visitarlos y no les voy a hacer una carga, pues no me interesa lo que ustedes tienen, sino lo que ustedes son. Después de todo, no son los hijos los que deben ahorrar para los padres, sino los padres para los hijos. Así que de buena gana gastaré todo lo que tengo. Amén. Y hasta yo mismo me desgastaré del todo por ustedes. Si los amo hasta el extremo, ¿me amarán menos? Wow. Gracias a Dios por estas palabras. 2 Corintios 12, 14 y 15, Nueva Versión Internacional. Y Gálatas 4, 19. Queridos hijos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Cuidado y protección. Uno más, a los tesalonicenses. Aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido ser exigentes con ustedes, los tratamos con delicadeza. Como una madre que amamanta y cuida a sus hijos, así nosotros, por el cariño que les tenemos, nos deleitamos en compartir con ustedes no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestra vida. Tanto llegamos a quererlos. 1 Tesalonicenses 2, 7 y 8, Nueva Versión Internacional. Ahora bien, en cuanto a esta tarea de cuidado y protección, nosotros como equipo apostólico, cuando viajamos a las diferentes ciudades y países, ¿cuál es la tarea que realizamos? Nos reunimos con el matrimonio pastoral.
Eso es lo primero que hacemos. Vemos cómo está su vida, vemos lo personal, vemos lo matrimonial, vemos lo familiar, los hijos, aún preguntamos, los hijos, la escuela, todo ese tipo de cosas. Dedicamos horas a estar con los pastores para realizar esta labor de cuidado y protección, que es parte de esa paternidad apostólica. La estamos cumpliendo conforme el Señor nos lo ha dicho. Ahora bien, esto es así porque nos interesamos por las personas que están haciendo la labor. ¿Qué es lo que una empresa busca de ustedes? A mí me da resultados. A mí no me importa si estás enfermo, no me importa si tienes problemas económicos, no me importa si tu hijo se está drogando, no me importa nada. A mí dame resultados, porque si no da resultados te echo, ¿sí o no? ¿Es así? Pues en la iglesia no es así. Amén. Ninguno es máquina de dar resultados. Somos todos hijos de Dios, amamos al Señor y entregamos nuestra vida en servicio a Él. Por eso, cuando una familia pastoral o de cualquiera de los otros ministerios está saludable espiritualmente, ¿saben qué pasa? Se traslada a la iglesia. Y la iglesia entonces comienza a vivir saludablemente. Esta es parte de la tarea que hacemos, cuidado y protección. Ahora, dentro de esto mismo, también los pastores nos informan de cómo está la iglesia en todos los sentidos. Por ejemplo, cómo está la vida de los hermanos en todas las áreas, cómo están los ministerios que se están desarrollando dentro de la iglesia local y también las actividades que realizan como iglesia. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? Por un lado, tratamos cada uno de los aspectos de la iglesia a profundidad. ¿Por qué? Porque muchas veces nos ha ocurrido que hay ciertos problemas o situaciones que se presentan con algunos hermanos en los cuales necesitamos intervenir. Cuando es el caso, intervenimos en esas situaciones. Por otro lado, tenemos también reuniones con las personas dentro de las iglesias locales en las que se ve o se sabe por el Espíritu que hay un llamado ministerial específico. ¿Por qué? Porque necesitamos tomar tiempo para ir guiando sus vidas y para que ese llamado del Señor se pueda estar desarrollando. Por otra parte, aconsejamos siempre a los pastores a que aprovechen bien el tiempo para no invertirlo casi exclusivamente en problemas. Porque ¿sabe qué pasa? Siempre hay problemas de todo tipo y los hermanos siempre presentan problemas. Pero podemos enfrascarnos en los problemas y olvidarnos que la iglesia tiene una misión en el mundo. Entonces, el aprovechar bien el tiempo es que aunque tienen que ocuparse de esos problemas, estén viendo que la iglesia esté funcionando en lo que es su misión, en compartir el Evangelio. Por eso, en ese sentido, por un lado, siempre estamos animando a las iglesias locales para que ocupen su tiempo en predicar el Evangelio. Y también, ¿qué hacemos con los pastores? Los instamos a buscar al Señor para que reciban del Espíritu Santo todos los planes y estrategias que permitan que la iglesia como cuerpo pueda estar llevando a cabo la misión. Eso es realmente una buena inversión del tiempo en el reino. El cuarto punto que vamos a tocar tiene que ver con la doctrina apostólica. Habría mucho que decir como base de por qué muchas de las verdades fundamentales apostólicas se perdieron. Pero lo importante es que parte de nuestra función ministerial es establecer la doctrina apostólica. Es decir, tomar las verdades fundamentales que los apóstoles predicaron y que las escribieron en las diferentes cartas y poder traerlas a la iglesia bajo revelación del Espíritu Santo. Esto es lo que la palabra enseña claramente que es una tarea apostólica. Vamos a leer dos pasajes bíblicos relacionados con esto. El primero está en 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 15. Voy a leer todo en Nueva Versión Internacional. Dice: así que, hermanos, sigan firmes y manténganse fieles a las enseñanzas que oralmente o por carta les hemos
transmitido. Es decir, no crean los que les parezcan y no escuchen a cualquiera. Segundo pasaje. Segunda de Juan, versos 7 al 10. Es que han salido por el mundo muchos engañadores que no reconocen que Jesucristo ha venido en cuerpo humano. El que así actúa es el engañador y el anticristo. Cuídense de no echar a perder el fruto de nuestro trabajo. Vuelvo a leer. Cuídense de no echar a perder el fruto de nuestro trabajo. Procuren más bien recibir la recompensa completa. Todo el que se descarría y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguien los visita y no lleva esta enseñanza, no lo reciban en casa ni le den la bienvenida. ¿Sabe lo que me llamó la atención? Que el apóstol Juan diga, no nos hagan perder el trabajo que realizamos. ¿Sabe que esto responde a una pregunta excelente? Porque alguna gente dice, ¿y si somos apostólicos, por qué estamos como estamos? Y qué fácil es echar la culpa a los terceros, es muy fácil. Pero si somos apostólicos, ¿por qué la iglesia no está en otro nivel? Hermano, ¿qué dice Juan? No echen a perder el fruto de nuestro trabajo. Nosotros podemos enseñar las cosas más celestiales y angélicas que vengan directamente del Espíritu, pero la recepción de cada una de ellas, a cada uno los miro, depende de ustedes. Ustedes pueden echar a perder nuestro trabajo. O ustedes lo pueden potencializar. Y nosotros oramos y declaramos que lo van a potencializar. Amén. Para que corra lo que es de Dios en cada una de las iglesias. Y lo que Dios quiere para ser celosos en lo que debemos ser celosos. Porque es fuerte, ¿no? Decir, no recibo a alguien. Pero es fuerte lo que dice el apóstol Juan. Porque el que está claro, está claro. Y no anda con componendas para quedar bien con la gente. El que está claro, está claro. Mire esto. Por nuestra unción apostólica, obviamente, nosotros nos ocupamos de que la iglesia reciba una enseñanza no solo que es correcta, sino que viene bajo esa revelación apostólica. Pero también hacemos algo importante. Si por cualquier medio llega a la iglesia una doctrina errónea, usted esté seguro que nosotros viajamos y nosotros corregimos lo deficiente. Y muchos pastores que nos estarán viendo saben que esto es así, iglesias que nos están viendo saben que esto es así, no importa si vino de afuera o si algún pastor enseñó lo que no correspondía porque no se ajustó a lo que viene de los apóstoles, porque los pastores no están para establecer doctrina. No están para establecer doctrina. Quienes establecen la doctrina son los apóstoles. Los pastores están para sujetarse a esa doctrina, y si algo reciben del Señor, que claro que van a recibir, lo comparten con el equipo apostólico de manera que sabe por dónde está caminando. ¿Lo está viendo? Esto es muy importante para la fidelidad de lo que Dios está haciendo. Avanzamos. Hay dos aspectos fundamentales de la labor apostólica. Estos dos aspectos son dirección y orden en las iglesias. Voy a leer un versículo para dirección y otro versículo para orden, y tuvimos que dejar muchos. Para dirección, está hablando el apóstol Pablo a sus hermanos tesalonicenses y les dice: ahora bien, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les pedimos que no pierdan la cabeza, ni se alarmen por ciertas profecías, ni por mensajes orales o escritos supuestamente nuestros que digan: ya llegó el día del Señor. No se dejen engañar de ninguna manera. Esto está en 2 Tesalonicenses 2, 1 al 3, la primera parte, Nueva Versión Internacional. Y ahora leo uno que tiene que ver con el orden. Mire lo que dice, escuche bien. Si alguno tiene hambre, que coma en su casa, para que sus reuniones no se hagan acreedoras al castigo. Lo demás lo pondré en orden cuando vaya a verlos. 1 Corintios 11:34, la versión Reina Valera contemporánea. Si alguno tiene hambre, ¿dónde tiene que comer? En su casa. En su casa. No traer comida a la congregación.
Ah, ¿cómo? Esto es poner orden, porque estamos en la presencia de Dios. Porque además dice que si eso no se hace, son acreedores al castigo. Busque después qué es lo que eso significa. Le doy la cita, ¿no? 1 Corintios 11, 34, Reina Valera contemporánea. ¿Qué es lo que queremos decir? Las tareas, las labores, no se hacen de cualquier manera en la iglesia. No se improvisa. Por eso, la labor apostólica consiste en dar dirección espiritual y ordenar todo. ¿Para qué? Para que la iglesia marche como el ejército de Dios. No es, bueno, salió así, sigamos. No, tiene que haber un orden. Por eso debe haber siempre dirección apostólica. Y eso lo realizamos, obviamente, con la guía del Espíritu Santo. Es importante esto último que acaba de decir Daniel. ¿Por qué? Porque no podemos pensar que por ser apóstoles dirigen y ordenan como se les da la gana. No, la dirección y el orden vienen del Espíritu de Dios. Y dentro de la función hay claridad para poder comprender y entender dónde hay que dar dirección y dónde hay que poner orden. Ahora, vamos al alcance de la autoridad apostólica, una sexta característica que hoy queremos compartir, el alcance de la autoridad apostólica. Esta autoridad apostólica también tiene dos direcciones específicas. Por un lado, es ejercida sobre los ministros que han sido puestos en sus funciones, pero es ejercida desde el momento que el equipo apostólico estableció a ese ministro en su función. A partir de ese momento, ese ministro está bajo la autoridad apostólica, pero también, por supuesto, la autoridad apostólica está ejercida sobre las iglesias locales que están bajo la autoridad no solo del ministerio, sino también de esos ministros. Ahora, vamos a ver algunos pasajes en la palabra que nos van a dar claridad de esto. Por ejemplo, en Hechos 14:23, en la Nueva Versión Internacional, dice de esta manera: en cada iglesia, está hablando aquí de la tarea de Pablo y Bernabé, nombraron ancianos y con oración y ayuno los encomendaron al Señor en quien habían creído. Sigo. Dice Hechos también, capítulo 20, varios versículos 17, 18, 20, 27, 28, 31, dice de esta manera: desde Mileto, Pablo mandó llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Cuando llegaron, les dijo: ustedes saben cómo me porté todo el tiempo que estuve con ustedes. Ustedes saben que no he vacilado en predicarles nada que les fuera de provecho, sino que les he enseñado públicamente y en las casas, porque sin vacilar les he proclamado todo el propósito de Dios. Tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios que Él adquirió con su propia sangre. Así que estén alerta. Recuerden que día y noche durante 3 años no he dejado de amonestar con lágrimas a cada uno en particular. El último versículo que leemos es 2 Corintios 13, versículo 10, también en la Nueva Versión Internacional. Por eso les escribo todo esto en mi ausencia, para que cuando vaya no tenga que ser severo en el uso de mi autoridad, la cual el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Si ustedes se fijan bien, los pasajes que leímos exponen pautas que se aplican perfectamente a la labor que hacemos como equipo ministerial. Porque, por ejemplo, nosotros estamos facultados, en principio, ¿para qué? Por la autoridad recibida del Señor. Para establecer autoridades espirituales en cada iglesia local. Por la autoridad recibida podemos establecer las autoridades. Por otra parte, desde ese momento, como dije al principio, esas autoridades locales y toda la iglesia está amparada
por la autoridad espiritual que el Señor nos concedió. Ahora, quiero decir algo muy particular. Cuando nosotros establecemos esta relación y nuestra autoridad está dada sobre ministros e iglesias, lo hacemos con la base en lo que significa y es un pacto. No me voy a detener en esto porque sería muy extenso. Pero ¿por qué un pacto? Porque no empezamos una relación un día para que se termine al siguiente día. Eso no sería pacto. Si ustedes están bajo nuestra autoridad espiritual, anhelamos que esta relación continúe y sea permanente de la misma manera que debe ser con cada ministro que está bajo nuestra autoridad espiritual, porque el pacto hace que guardemos esta relación y que entendamos cómo Dios estableció las cosas y el porqué de la autoridad espiritual. Esa autoridad espiritual siempre nos va a proteger, nos va a cuidar, nos va a amparar y va a hacer que caminemos seguros en los propósitos que el Señor tiene. Con base en lo que Hernán acaba de decir, vamos a enseñar algo que tiene que quedar meridianamente claro para todas las iglesias y para todo el que escuche o vea este video. Y es esto. Cuando un ministro que está bajo la autoridad espiritual de este ministerio decide romper el pacto, cualquiera sea la razón, no puede pretender que la iglesia local que pastorea tome la misma decisión que él o que ellos tomaron. ¿Por qué no puede? Porque los pastores no son dueños de las iglesias, no les pertenecen. La iglesia es de Jesucristo. Nuestra autoridad es dos vías, hacia los ministros y hacia las iglesias. ¿Qué hacemos entonces cuando alguien hace esto? Y esto lo explicamos porque mucha gente se confunde y cree, es la iglesia del pastor fulano de tal. Eso es lo que sucede aquí que es una aberración, que la cancelo en el nombre de Jesús. Pastor, le colaboro en su ministerio. Esto es una barbaridad. La iglesia es de Jesucristo y Dios puede desemplear a quien quiere cuando quiere. No nos pertenecen las iglesias. ¿Qué hacemos cuando un ministro hace esto? Lo primero, se acerca o lejos, viajamos. Tomamos mucho tiempo para hablar con ese ministro, con su esposa, para reflexionar con ellos acerca de lo que están haciendo, las decisiones. Generalmente ha ocurrido que siempre hay cosas detrás, ocultas y escondidas, y cosas que están torcidas. Esta es la realidad en todos los casos. Es la realidad. ¿Qué hacemos luego? Nos reunimos con la iglesia para que todos los argumentos y las cosas queden expuestas a la luz. ¿Qué ocurre entonces luego? La iglesia tiene que ser espiritual y discernir y decir, ¿bajo qué autoridad yo debo continuar? Esto es muy importante. Ya ahora le corresponde a la iglesia. El problema es que la iglesia cree que se sienta y esa es su única actividad. No, yo no tengo que discernir nada. No importa. Es bueno, si mi pastor lo hizo, vamos a, qué sé yo. No, hermano. Aquí hay que discernir. Y usted tiene la responsabilidad de discernir si ello llega. Si eso llegara a ocurrir. Claro que nadie quiere que eso llegue. Para nosotros es pero muy profundamente doloroso, que no lo podemos explicar con palabras. ¿Por qué? Porque son hijos espirituales, no son bastardos. Por eso duele. Cuando uno ama, duele. Si no duele, no ama. ¿O no? Es así. Pero esto tenemos que dejarlo muy claro para todos los que nos están viendo y escuchando, porque es muy importante en cuanto al alcance de nuestra autoridad apostólica. Ustedes saben que, según la palabra muestra, no había apóstoles y profetas en cada iglesia local en la antigüedad, sino que ellos estaban asentados en un lugar y viajaban ministrando a cada una de las iglesias. Esto se puede comprobar, le doy dos citas nomás. 1 Corintios 5:3 y Colosenses 2:5. Es decir, ministraban a esas iglesias porque estaban bajo su autoridad espiritual. Lo que sí es evidente por la palabra es que los pastores permanecen en una iglesia local. Los pastores sí
están en una iglesia local. Si bien es cierto, nos estamos refiriendo a nuestra labor como equipo ministerial, ahora me quiero referir un poquito a lo que se ve en la generalidad de la iglesia cristiana. La iglesia cristiana practica algo más o menos así. Hay un pastor o el pastor y su esposa al que llaman pastor principal. Y ese pastor principal tiene lo que se da en llamar pastores asociados. Creo que a lo mejor ustedes habrán escuchado esto. Bueno, ese modelo no está en la palabra de Dios. Esto es un invento humano. Pero no hay tal cosa como pastor principal y pastores asociados. Entonces, cuando estas cosas ocurren, uno tiene que ver la palabra. La palabra dice que las iglesias eran conducidas por equipos de pastores. Siempre es plural. Plural. Equipos de pastores o ancianos, como Hernán especificó antes. Equipos, trabajo en equipo. Ahora bien, cuando estos trabajan en equipo y están bajo la autoridad apostólica, ustedes pueden ver registrado esto, por ejemplo, en Tito 1:5, Santiago 5:14, 1 Pedro 5:1 al 5. Ese equipo de pastores o ancianos estaban todos en el mismo rango de autoridad. No había principales y asociados. Todos tenían el mismo rango de autoridad. Ahora bien, habiendo aclarado esto, nosotros, ahora sí, nos referimos a las iglesias que están bajo nuestra autoridad. Vivimos en cierta ciudad, pero ejercemos autoridad espiritual sobre iglesias que están en otros países y en otras ciudades. En cuanto a los pastores o a las parejas pastorales que están en las iglesias locales, nuestro objetivo en el Señor es que prontamente se transformen en equipos pastorales. Esto honra al Señor, equipos pastorales para beneficio de la iglesia. Muy bien, hasta aquí hemos hablado de estas características de un equipo apostólico, pero vamos a cambiar un poquito de tema, porque vamos a hablar qué puede esperar un miembro de sus pastores. Y ahora todos se van a empezar a acomodar en sus asientos para decir, a ver qué tengo que saber, a ver qué tengo que saber de mis pastores. Mire, como siempre vamos a ir a la palabra. ¿Cuál es la tarea principal de los pastores? 1 Pedro 5, versículos 2 y 3, yo lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, dice de esta manera: cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con afán de servir como Dios quiere. No sean tiranos con los que están a su cuidado, sino sean ejemplos para el rebaño. Ahora, si ustedes se fijan por lo que dicen estos versículos, es evidente que pastorear significa hacer una tarea personalizada y permanente del cuidado y atención de los miembros del cuerpo. ¿Qué significa esto? Ver la vida de cada persona, de cada matrimonio, de cada familia, analizar todas las áreas. Así como antes explicamos que hacemos como equipo y que lo hacemos con los pastores, lo mismo hacen los pastores con ustedes como miembros de cada iglesia local. Ahora, es verdad que los pastores también enseñan la palabra y predican, pero queremos erradicar un pensamiento equivocado. Predicar no es pastorear. Por eso la tarea principal de los pastores no es predicar, porque con predicar todo se escucha muy bonito y aparentemente la respuesta de la iglesia también es muy bonita. Pero ¿cuándo vemos que esa palabra realmente está haciendo efecto en los corazones? Cuando nos sentamos con cada uno y vemos cómo está la vida.
Entonces, los pastores al sentarse pueden ver si la palabra, por la acción del Espíritu, está dando fruto en la vida personal y está habiendo cambios. Y no tener una iglesia que es muy linda porque se escucha, se sienta, atenta, oye, pero todo es teórico y teológico porque no vive nada de lo que escuchó. Ahora, los pastores siempre van a conducir a la iglesia a que conozca a Cristo de manera más profunda, porque en el conocimiento de Cristo viene la transformación y la acción del Espíritu. Al final de estos 2 versículos decía, si no sean ejemplos para el rebaño. Y yo quiero hacer una aclaración que consideramos demasiado importante. Las autoridades espirituales, y en este caso me refiero a los pastores como cualquier otra de las autoridades espirituales, incluyéndonos a nosotros, podemos cometer errores. Todos nos podemos equivocar. El cometer un error no significa que de pronto dejamos de ser ejemplo para la congregación. Dejamos de ser ejemplo si nuestra conducta cambia y lo que empezamos a hacer en determinado momento comienza a ser contrario al Señor y a su Espíritu y nos mantenemos en ese error. Entonces dejamos de dar un ejemplo venido de Cristo para la iglesia. Pero que alguno de nosotros cometa un error no nos anula en la función ministerial. Amados, necesitan ustedes como miembros entender que las autoridades espirituales vamos a cometer errores, como cada uno de ustedes muchas veces cometen errores. Pero cuando cometen errores, no hay ninguna autoridad espiritual que los anule y que les diga, a partir de este momento, por ese error, te vas de la congregación. Se trata el error para vivir en la perfecta voluntad del Señor. Lo mismo ocurre en las autoridades espirituales. Aunque cometamos errores, eso no nos anula como ministros del Señor. Lo que Hernán está diciendo tiene mucho que ver con la actitud que yo tenga como miembro. ¿Por qué? Porque si hay un hermano o una hermana, por ejemplo, que no permite el trabajo pastoral sobre su vida, es decir, me gusta la palabra, me gusta la alabanza, y si vienen los apóstoles mejor, me gusta más, entonces yo voy y me voy, voy y me voy. Entonces me agarra alguien y me dice, no, necesitamos reunirnos. Pero, ¿no? Como pez en el agua, yo me escabullo, yo no quiero que hablen conmigo, yo no quiero que me traten, yo no quiero que se metan en mis asuntos, yo no quiero abrir mi vida, yo no quiero abrir mi familia, yo no quiero decir nada. Es decir, esa persona está negando el trabajo que el Señor le encomendó a esos pastores para cuidar y guiar su vida. Cuando un creyente actúa así, demuestra 2 cosas claras. Primero, que sigue viviendo en el individualismo. Ya hablamos de él. Segundo, está demostrando que no se ajusta al modelo que Dios planeó para su iglesia. Entonces, al impedirle este hermano o esta hermana a los pastores hacer su trabajo, ese mismo hermano o hermana se inhabilita a sí mismo para ser considerado un miembro de la iglesia local. No puede ser considerado, pero no porque los pastores no quieran, sino porque él mismo se está inhabilitando porque no quiere ser oveja. Estoy siendo claro, esto es bien importante. Entonces, escuche bien esto. En esos casos, si usted quiere ser de esos casos, los pastores no tendrán ninguna responsabilidad sobre su vida. Ninguna. Dios no se la va a pedir. Qué importante es esto que estoy diciendo. Porque pasa muchas veces que realmente la sujeción en Cristo se ve cuando los ministros o los pastores te digan algo y realmente está en juego si lo vas a obedecer o no lo vas a obedecer. Sabiendo que lo que viene del Señor. Pero mucha gente, cuando llega la hora de obedecer algo que se le dice con base en la palabra, dice, no, pero yo no estoy dispuesto a obedecer eso. Si no estás dispuesto a obedecer,
lo que el Señor estableció. Hay que pensar si eres oveja. Porque nadie en Cristo puede permanecer en la iglesia bajo sus propios criterios. Por eso es tan práctico y tan importante lo que estamos viendo. Para finalizar un poco, habría mucho más. ¿De qué puede esperar un miembro de sus pastores? Avanzamos. Ahora bien, ¿qué se espera de un miembro en la iglesia local? Ahora sí. Ahora llegó el turno. ¿Qué se espera de un miembro en la iglesia local? Nosotros entendemos, obviamente, que los miembros de las iglesias locales, bajo la autoridad de este ministerio, reciben la palabra de revelación. Pero ¿cuál es lo que está a su cargo? Vivir de acuerdo a lo que ha sido revelado. Si no, sería una contradicción. Y voy a leer un versículo muy gráfico para que veamos lo que tiene que ver con lo que acabo de decir. Pablo escribe a los filipenses y dice así: así que escuchen los perfectos, todos debemos tener este modo de pensar. Y si en algo piensan de forma diferente, Dios les hará ver esto también. En todo caso, vivamos de acuerdo con lo que ya hemos alcanzado. Filipenses 3, 15 y 16. Pablo y su equipo establecían la doctrina apostólica. Aquí no está diciendo, hermanos filipenses, si ustedes no están de acuerdo con algo que decimos, vamos a negociar. Vamos a ver qué parte de razón tienen ustedes y qué parte de razón tenemos nosotros. Miren lo que dice: escuchen los perfectos. ¿Quiénes son los perfectos? Los maduros espirituales, los que recibieron la genética, aquellos que son sensibles y dóciles a la voz del Espíritu Santo, para que aquella doctrina apostólica que fue establecida entonces se lleve a la práctica cada día de la vida de cada miembro de esa iglesia. Ahora bien, según la enseñanza que estamos compartiendo, cada hermano de cada congregación local debe entender que no está solo para asistir a las reuniones, sentarse en una silla, ir y venir por años y como que no pasa nada. Esto no puede ser así. ¿Por qué? Porque si algo recibieron de revelación, eso tiene que vivir. Por lo tanto, como dijimos antes, cada miembro tiene que estar dispuesto a ser ministrado por sus pastores. Porque miren lo que pasa. Cuando el miembro tiene una necesidad, va y dice, pastor, pastor, pastor. Pero cuando hay algo que no quiere, dice, no, mejor, no quiero que se meta. ¿Verdad? Y esa es la práctica que se ve comúnmente. No es así. Tenemos que estar expuestos a aquellos pastores para que hagan el trabajo, pastores o cualquier otro ministro de los 5 ministerios, y ser ministrados por el Espíritu Santo siendo dóciles a esa enseñanza. ¿Por qué? Para que los cambios radicales que son necesarios en la vida siempre se produzcan. Ahora bien, el Espíritu Santo siempre habla. Pero ¿saben dónde está el resultado? En la disposición de nuestro corazón. El Espíritu Santo nos puede llenar de palabra, pero la disposición de mi corazón hace que esa palabra funcione o no funcione. Así de simple, pero así de profundo. Hay algo más que quiero decir, perdón, porque está acá y lo quiero leer. El autor de Hebreos, en Hebreos 13:17, la primera parte dice así: obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, pues cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuentas. Esto es Hebreos 13:17, la primera parte en la Nueva Versión Internacional. Hay dos cosas que no están en el espíritu de esta época: obedecer y someterse. ¿O no? Miren lo que dice: obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, pues cuidan de ustedes como quienes tienen que dar cuenta. ¿Ustedes saben una cosa? Cada uno de los 5 ministerios tenemos un día que dar cuenta al Señor
de lo que hicimos con la gente. Sí, así es. Lea su Biblia. Dice aquí que tenemos que rendir cuentas nosotros. Bien. Aquí hay una palabra que emplea el autor de Hebreos y está traducida en la NBI como cuidar. Pues cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuentas. Entonces me fui al original y hay una palabra que hoy no se usa mucho, que es la palabra velar. Y si yo digo velar, ¿qué interpretan ustedes por velar? A ver, díganme, ¿qué sería velar? ¿Permanecer despierto? No escuché. Cuidar en todo tiempo, perfecto. No es lo mismo cuidar que velar. Y le voy a explicar por qué. Mire lo que la palabra velar en el original griego significa. Estar sin dormir. Es la actitud vigilante de aquellos que están dedicados a algo. Esta es la labor de cualquier ministro del Señor. Hay una actitud de permanente alerta y vigilia. ¿Por espíritu de control? No, por amor. Porque quieren presentar al Señor ese rebaño como corresponde. Por eso me gustó mucho la palabra velar. Y aunque no la usemos, repito su significado en el original. Estar sin dormir es la actitud vigilante de aquellos que están dedicados a algo. Amén. Amén. Ahora, ¿qué más podemos esperar de un miembro en la iglesia local? Una cosa que todos los miembros siempre quieren, ¿qué es? Todos queremos eso. Servir. Eso es, servir. Todos queremos servir. Siempre decimos, a ver, ¿qué puedo hacer? ¿En qué puedo servir? ¿En qué puedo ayudar? Y eso está muy bien, le explico por qué. Porque el servicio viene incluido en el paquete cuando recibimos la vida de Cristo. Cristo se dio por entero y nos sirvió a nosotros. Es normal que los hijos de Dios tengamos la intención y el deseo de servir. Ahora, la palabra nos muestra un principio espiritual que no podemos olvidar jamás cuando hablamos del servicio. ¿Cuál es? Que el servicio tiene un fundamento, un antecedente que se llama fidelidad. La fidelidad está acá para que el servicio venga aquí arriba. Si yo hago el servicio pero me quitan la fidelidad, me quedé sin nada donde pararme. Fíjense lo que escribió Pablo, 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2 en la Nueva Versión Internacional, lo leo, dice: lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Ahora, todos los creyentes son idóneos y tienen la capacidad para servir, porque Dios a todos nos ha dado características particulares por las cuales podemos servir y hacer tareas y funciones. Pero si los creyentes no demuestran ser dignos de confianza, ¿qué va a pasar con el servicio? No va a ser válido a los ojos del Señor. El Señor no lo puede tomar en cuenta el servicio cuando no está el fundamento de la fidelidad o de ser digno de confianza. Entonces, yo voy a decir algunas preguntas que son reflexivas y que cada uno de ustedes en su corazón y mente debieran poder responder. ¿Soy fiel en darle al Señor lo que está consagrado a Él? ¿Soy fiel con mis autoridades espirituales? ¿Soy fiel para llevar a la práctica lo que mis autoridades me aconsejan? ¿Soy fiel a la iglesia en la que el Señor me colocó o la critico cuando tengo oportunidad? ¿Soy fiel en mi relación de amor con mis hermanos o hablo de ellos a sus espaldas? Amados, si ustedes pueden responder cada una de estas preguntas con sinceridad, van a poder evaluar
si tienen más ganas de servir que más ganas de ser fieles. Claro. Tienen que evaluar. Claro. ¿Tengo solamente ganas de servir o realmente quiero ser fiel al Señor? Porque si somos fieles, tienes que estar tranquilo y seguro que siempre te va a venir trabajo a la mano. Porque a los fieles siempre les viene tarea de parte del Señor. ¿Saben por qué? Precisamente por ser fieles. Esa misma fidelidad que habita en Cristo tiene que reflejarse en nuestra vida, porque tenemos a Cristo en nosotros. Y esa fidelidad, cuando se ve, todos pueden ser testigos de que hay un hombre o una mujer fieles. Por ser dignos de confianza, van a poder hacer la tarea de una manera espiritual. Mire, como la iglesia está conformada de personas, siempre va a haber problemas. Y si en alguna no lo hay, le aconsejo que usted no vaya para no ser el problema. ¿Sí o no? Quiere decir entonces que muchas veces podemos encontrar que algo no está funcionando como debiera estar funcionando. Espiritualmente estoy hablando, no estoy hablando de cosas. Espiritualmente no está funcionando la iglesia como corresponde. O usted oye comentarios inapropiados, sea sobre sus pastores, sea sobre los hermanos. ¿Qué debe hacer usted por amor al cuerpo local? Debe hablar con sus autoridades espirituales. Debe exponer lo que está oyendo y lo que está viendo. Claro, no va a hacer eso con un espíritu de juicio, porque si lo hace con un espíritu de juicio, lo está haciendo en un espíritu equivocado. Usted lo va a hacer con un espíritu genuino de amor al Señor para que el Señor ponga orden y restaure aquello que no está funcionando como el Señor quiere. Esta realmente es la acción adecuada y espiritual que corresponde a un miembro responsable delante del Señor. Lamentablemente, hay en muchas oportunidades que hay hermanos que en lugar de proceder de esta manera, se dejan contaminar con lo que oyen, prestan oídos, prefieren no hablar con nadie porque dicen, entre comillas, no quiero meterme en problemas, o deciden irse de la iglesia, sea porque tienen problemas personales con los pastores o porque tienen algún problema con el hermano que no quieren solucionar. Entonces dice, bueno, lo mejor para mí es irme. Y ellos dicen, bueno, elijo desaparecer. Desaparecido en acción. Ahora, es por este tipo de actitudes que ¿sabe lo que hay en la iglesia? Turistas eclesiásticos. Que según sus propios criterios, como tienen sus propios criterios, cuando algo no funciona como a ellos les parece, porque no olviden que lo que ellos piensan no es una opinión, prácticamente es el ángel Gabriel. Y en la iglesia tiene que suceder como yo pienso. Como tienen sus propios criterios, ellos dicen, este es mi criterio sobre este asunto, y si aquí no va a funcionar como es mi criterio en este asunto, entonces yo me voy. Esas personas nunca entienden ni el valor del cuerpo, ni lo que significa la autoridad espiritual, ni aman la iglesia local. Quiero ir a un versículo de la palabra bien claro. 1 Corintios capítulo 1, verso 11. Habla de una familia y dice así. El apóstol Pablo habla y dice, digo esto, hermanos míos, porque algunos de la familia de Cloé me han informado que hay rivalidades entre ustedes. Bendita sea la familia de Cloé. Y en Corinto seguramente había también pastores, pero esto llegó a mayores. Y la familia de Cloé le dijo a Pablo, aquí la gente se está dividiendo siguiendo a uno o siguiendo a otro ministro. Aquí hay que poner orden. Es decir, la familia de Cloé muestra lo que significa creyentes que aman al cuerpo y exponen los asuntos a las autoridades porque quieren que Dios corrija y sane en la iglesia lo que está deficiente. Esto es lo que se debe hacer. Y voy a repetir algo más. Si usted está viendo que su hermano algo, usted como hermano, olvídese de sus pastores un minuto o de nosotros. Como hermano, usted ve algo que está fuera de orden en su hermano, no diga, bueno, yo no le digo nada porque yo soy como él. Yo voy a esperar que los pastores le digan. ¿Cómo que los pastores le digan? Si hay algo que usted sabe que está fuera del Señor, no somos todos cuerpo. No es importante que usted le diga, mira, yo sé lo que me estás diciendo, pero eso que me estás diciendo, conforme a la palabra, no es así. Yo te invito a que oremos juntos y esto
lo rompamos. Es más, ni siquiera llega a las autoridades. Ah, no, que se lo digan los pastores. Le voy solamente a los pastores para decirle, y entonces, ¿cuándo tú te vas a jugar por Cristo? ¿O es por no quedar mal? Y que después no piense mal de mí. Esa no es la actitud dentro del cuerpo. Estamos siendo muy prácticos esta mañana, ¿no? Bastante prácticos. Ahora mire, yo anoté algo aquí. Quienes valoran la paternidad espiritual que recibieron, entienden que el Señor los colocó en la iglesia local de la que forman parte. ¿Y sabe cuándo salen de allí? Cuando el Señor los envía bajo su orden. En una iglesia de reino, con autoridad apostólica, usted no se puede ir de la iglesia local a menos que no sea enviado. Por no entender esto, mucha gente está muriendo espiritualmente. Muriendo espiritualmente. Porque generalmente cuando deciden salir, todo es un flan. Es decir, no hay nada realmente firme, ni hay voz de Dios para nada. Porque si hubiera voz de Dios, nosotros y sus autoridades también discernirían la voz de Dios para salir en el orden de Dios. Por eso es tan importante las cosas prácticas que estamos viendo hoy. Es que el vocabulario moderno es que ya Dios me dijo que mi ciclo y mi tiempo en esta iglesia se acabó. ¿Verdad? Sí, es verdad. Uno se encuentra en los países, mi ciclo en esta iglesia terminó. Sí, terminó. ¡Wow! Y a ver cómo, claro, suena muy piadoso. Entonces uno no puede decir nada, porque si te dicen, el Señor me dijo que mi ciclo en esta iglesia terminó, si tú dices, el Señor me dijo, yo soy apóstol, pero el Señor le dijo. Pero ¿cómo es eso de que mi ciclo terminó? Le deben decir lo mismo a la esposa cuando se quieren divorciar. Claro. Mi ciclo contigo terminó. ¡Hey! Es así. Es así. O sea, cuando uno tiene conciencia del lugar que ocupa como miembro del cuerpo de Cristo, lucha y pelea, en el buen sentido de la palabra, para que ese cuerpo vaya más arriba y no dar paso atrás y no argumentar cosas que lamentablemente no tienen nada que ver con el Señor. ¿Sigo? Sí, muy bien. Adelante. Algo más. Las autoridades de la iglesia local siempre tienen que estar atentas a cualquier plan o proyecto para la iglesia que el Espíritu Santo les dé. Esto lo venimos hablando ya hace bastante tiempo. No es asunto de inventar planes, pero hay cosas que el Señor manifiesta de planes y proyectos para la iglesia que deben ser llevados a cabo. Ahora bien, ¿qué pasa? Si no hay ningún plan hasta el momento, estamos hablando de lo que se espera de un miembro, ¿no? ¿Qué hace el miembro? Viene, se sienta y dice, como no hay ningún plan, yo espero hasta que haya un plan para que yo pueda hacer algo. Y yo me pregunto, de lunes a viernes o sábado, ¿cuántas horas estamos en la oficina, en la calle o en la escuela? Y estamos con gente. Ahí está el plan de Dios para nosotros. Claro. No es que la iglesia me dé un plan para hacer, porque entonces, y vamos a hablar en un rato de eso, todo se convierte en que tengo un ministerio dentro del salón de reuniones. No hay un plan porque el Señor nos lo mostró. Yo soy el plan de Dios ahí, en la escuela, en la oficina, donde sea, en el supermercado. Y entonces el miembro habrá encontrado su sentido de ser. Es más, Daniel, perdón. Sí. Porque cuando yo tengo mi corazón, que primero es el Señor y el reino, lo que pasa dentro mío, lo voy a decir así, tengo iniciativa propia. Ahí está. Amados, si ustedes no tienen iniciativa propia, mire, por favor, reconózcanlo y díganlo, yo estoy mal delante del Señor. Yo no necesito, voy a poner un ejemplo, que alguien me diga, mira, te voy a encargar de un grupo de 5 personas, Hernán, vos vas a hacer la historia de Nikos. Yo no necesito eso. ¿Por qué no se junta con los compañeros a hacer algo de eso? ¿Quieres estudiar la Biblia conmigo en casa? Yo tengo unos libros muy buenos. Agarré puntapié inicial. Estoy poniendo ejemplos, U otra cosa, entiéndame. ¿Usted lo está haciendo? No, pero la iglesia no dijo nada. No armaron un grupo de gente para hacer esto. Entonces yo espero. ¿Espero qué? ¿Yo a quién sirvo? ¿Para quién gano gente? ¿Para Cristo o para una iglesia local?
Amados, no tener iniciativa propia es un pecado delante de Dios. No podemos esperar que los pastores con los proyectos venidos del cielo estén suplantando la tarea que tenemos cada uno de nosotros porque amamos personalmente al Señor. Y esto lo tenemos que decir, pero con énfasis este día, porque esto es una cosa terrible que se mete en las iglesias y realmente las destruye por dentro porque no hay nada espiritual de verdad en los corazones. Por otra parte, existe lo otro también. Personas que como vienen y se sientan, entonces empiecen a tener cara de inconformes. ¿Y por qué estás inconforme? Porque las autoridades no me dan nada para hacer. Entonces, como no me dan nada para hacer, estoy inconforme. Tanto lo que dije al principio y lo que Dani agregó como lo que digo, son características del espíritu religioso. Se envuelve dentro del espíritu religioso para no asumir su responsabilidad. Antes Jesús de irse y ascender al cielo, reunió a sus discípulos y ¿qué les dijo? Vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Ahí está el plan. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Compartir el evangelio, extender el reino. Esa es la dinámica, esa es la tarea permanente de la iglesia en todo tiempo y lugar. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Ahora, la palabra es específica cuando se refiere a que los miembros tienen funciones en el cuerpo. Pero queremos destacar un versículo en particular, que es Efesios 4, versículo 16, en la Nueva Versión Internacional. Efesios 4, 16. Dice de esta manera: por su acción, y se está refiriendo a la acción de Cristo, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. Ahora, es verdad, Cristo es quien edifica en amor a su iglesia. Pero no podemos entender que eso es sinónimo a que los miembros no tienen nada que hacer. ¿Por qué? Porque dice al final, según la actividad propia de cada miembro. Es al contrario. Para que la obra de Cristo de perfeccionar a la iglesia en amor pueda perfeccionarse, es indispensable la actividad propia de cada miembro. Ahora, vamos a un pensamiento que también es tradicional, y es el hecho de que los creyentes digan, bueno, yo estoy haciendo la actividad propia porque ya me asignaron un ministerio. Entonces, como me dijeron, este es tu ministerio, ya tengo mi actividad propia. Entonces vamos a hacer algunas reflexiones. Tener un ministerio es lo que hace que un creyente desarrolle la actividad propia que el Señor le encargó. Otra pregunta sería, si no tengo ministerio, ¿se me acabó la actividad propia que tenía para hacer? Si ustedes se dan cuenta, lo que el Espíritu por la palabra nos está diciendo va mucho más allá a tener un ministerio. Es la actividad propia que corresponde a los miembros entre sí, esa ocupación de los miembros los unos por los otros. Pero por favor, amados, no confundan, no estén esperando que alguien les asigne un ministerio para decir, ya tengo actividad propia para hacer. En realidad, la actividad propia la tengo desde el momento que el Señor me insertó y me metió dentro de un cuerpo local. A partir de ese momento me asignó una actividad propia. ¿Por qué? Porque me hizo miembro. Entonces puedo desarrollar esa actividad propia independientemente de que en algún momento me asignen un ministerio, independientemente de que conozco mucho o poco la palabra, independientemente de cuánto me tengan que pastorear. Hay una actividad propia
que el Señor requiere de cada uno de los miembros para hacer su tarea de edificar a la iglesia en amor. Pero vamos a seguir con Dani viendo un poquito más. Lo que significa la actividad propia de cada miembro, para ser bien claros, lo podemos ver reflejado en el cuerpo humano, donde cada una de las partes del cuerpo está ligada a la otra y colabora. Es imposible que no colabore con la otra parte del cuerpo. Entonces, si aplico esta figura del cuerpo de Cristo a lo que significa la actividad propia, ahora a usted se le van a caer todas las telarañas de que ministerio, de que salgo a evangelizar. No tiene nada que ver con eso. La actividad propia consiste en que cada miembro se preocupe igualmente por el otro, se interese por su vida, con palabras y con acciones colabore para que ambos juntos crezcan hacia Cristo, que es la cabeza. Eso es lo que enseña la Biblia. Eso es actividad propia. En la iglesia moderna no hay entendimiento ninguno de actividad propia, porque creemos que actividad es como el trabajo que hacemos en la calle, algo que realizamos. No, actividad es cómo yo colaboro con mi hermano para que con mis acciones, con mis palabras, juntos crezcamos en que Cristo está edificándonos todos hacia ser ese varón perfecto que es Cristo mismo. Eso es actividad propia de cada uno. Entonces, nos surgió una pregunta para que usted se la conteste. De todo esto que estamos expresando, pregúntese esto: ¿de qué manera yo estoy ayudando a mi hermano a crecer? Porque esa es la actividad propia. ¿De qué manera yo estoy ayudando a mi hermano, que estoy unido en el mismo cuerpo, a crecer en el Señor? Todo lo que Dios planeó es perfecto. Amén. No hay nada que agregar. Ninguno de nosotros como humano tiene nada que agregar. Todo lo que Dios planeó es perfecto. Por eso cuando la iglesia vive en el Espíritu, es la digna representante del Señor. Y al vivir en el Espíritu, vive con todas las características y en todas las características que se mostraron durante estas 3 sesiones en que hemos compartido la palabra. La iglesia, como representante de Jesucristo, está en el mundo para hacer una labor. Pero si vamos a ver las cartas apostólicas, Pablo siempre hablaba del propósito de la iglesia en el mundo. Pero vean las cartas, siempre escribía sobre la expectativa de que Cristo venía. Es decir, Pablo decía: estén con los pies en la tierra, pero con los ojos en el cielo. Esa tiene que ser la expectativa vibrante de la iglesia de Jesucristo. Nosotros, ninguno, nos vamos a eternizar, porque todo esto es temporal. Esta mañana estaba pensando algo. Cuando yo camino, un pie mío pisa y el otro pie, ¿qué hace? Se adelanta para dar el paso. Cuando ese dio el paso, ¿qué pasa con el anterior? Tiene que levantarse para dar el paso. Eso es avanzar y no detenerse en donde uno está parado. La iglesia de Jesucristo vive caminando, vive levantando los pies de la tierra. Si bien es cierto, trabaja en la tierra para cumplir el propósito de extender el reino, pero sus ojos están en el cielo. ¿Saben por qué? Porque eso expande la esperanza que los hijos de Dios tenemos. Amén. ¿Saben qué dice la palabra? Nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva. Ahí vamos a estar ustedes y yo. Queridos, si viene cielo nuevo y tierra nueva, donde además la justicia de Dios va a estar establecida, ¿por qué anclarme a esta tierra? ¿Por qué pisar esta tierra y no querer levantar los pies cuando todo es temporal y es pasajero? Lo que Dios planeó es perfecto. Y lo que viene para la iglesia es estar con Cristo para siempre
jamás. Esta es la esperanza que alimenta nuestra vida. Con esta esperanza, el reino tiene que ser manifestado a través de cada uno de nosotros. Esto estimula nuestra vida. Esto hace que el ser espiritual fortalecido en el Espíritu Santo desarrolle todo aquello que tiene que desarrollar. Yo los voy a invitar a ponerse de pie, porque vamos a orar al Señor y en un mismo espíritu vamos a declarar que lo que Dios planeó para su iglesia es perfecto y vamos a caminar en ese precioso plan que Él estableció. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque todo lo que tú planeaste es perfecto. Y Cristo se entregó por la iglesia. Y la iglesia de Jesucristo, como representante de Él, está caminando en aquello que tú has establecido y has planeado. Por eso, al terminar esta enseñanza, queremos darte gracias por la revelación, porque fuiste cuidadoso desde la fundación del mundo en tener todo preparado para que la iglesia te representara. Señor, somos privilegiados. Somos privilegiados. Y el mundo tiene el privilegio de recibir a los hijos de Dios, a los hijos de luz. Por eso declaro para la iglesia de Jesucristo, sal y luz de este mundo. Jesucristo brillando en cada rincón del mundo, porque eso es lo que Dios planeó, que todos procedan al arrepentimiento y que ninguno se pierda. Somos parte de ese plan tuyo, somos parte de ese proyecto tuyo y queremos, Señor, mantener viva la llama de la esperanza para que cuando vengas a buscarnos te goces en nosotros y nosotros nos gocemos en ti, porque esto va a ser por la eternidad, para siempre jamás. Te alabamos, te bendecimos, declaramos tu majestad en cada una de nuestras vidas. Declaramos una iglesia que se levanta en el poder del Espíritu Santo para manifestar a Cristo. En su nombre oramos y lo agradecemos. Amén, Señor. Amén. Te alabamos. Alabado eres, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor.